Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os ofrezco estas 4 miniaturas hechas con palitos de helado. No te pierdas ninguna, seguro que te gustan las 4. Comenzamos por el avión, que haremos con palitos de 150 milímetros por 18. Lo primero que haremos será pegar entre sí varios palillos. De forma que por un extremo se forme un saliente y por el otro un entrante. Después pegaremos otros 3 palillos entre sí, formando una escalera, de esta forma. Y los pegamos al anterior bloque. Ya tenemos el fuselaje del avión. Vamos con las alas. Cortamos 2 palillos, 1/3 aproximadamente, los dos iguales. Y cortamos el primer palillo del fuselaje con la medida para hacerles el hueco. Seguimos con la cola. Las alas traseras. Los motores los haremos con papel. Recortamos una tira de una hoja, la enrollamos y la pegamos con fiso. Hacemos el otro motor exactamente igual. Estos 3 botones serán el tren de aterrizaje. Para terminar, pintamos las ventanas. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, pon un comentario abajo y añade un dibujo de un avión. Vamos con la casita. Usaremos palillos de 150 milímetros por 18 y otros más finos de 110 por 10 para los marcos de las ventanas. Lo primero que haremos será las 4 paredes. Comenzamos por la primera. Alineamos 14 palillos de los anchos. Para que estén bien alineados, podemos ayudarnos de una escuadra. Trazamos una recta abajo para guiarnos dónde debemos pegar los palillos transversales, sin que nos salgan doblados. Hacemos lo mismo arriba. Yo he trazado la línea a 2,5 cm con respecto al extremo de los palillos. Cortamos los trozos de palillos que sobresalen por arriba y por abajo. No tires estos trozos, porque después los necesitaremos para las tejas. Hacemos otras 3 paredes exactamente iguales, para completar un total de 4. Para hacer la puerta y las ventanas, primero las marcamos con un lápiz. Y después con un cúter. Para finalmente sacarlas con las manos.
Los travesaños que quedan por debajo de la puerta los cortamos con los alicates. Hacemos las ventanas que queramos en cada pared. Con los palillos finos haremos los marcos de las ventanas. Con los mismos palillos hacemos también el marco de la puerta. Con láminas de plástico duro transparente hacemos los cristales de las ventanas. Los pegamos por detrás. Su tamaño debe ser ligeramente superior al de las ventanas. Vamos con la puerta. La hacemos también con los palillos finos. La colocamos en su sitio y cortamos lo que sobra. Yo la voy a pegar solo por un lado, de forma que nos quede entreabierta. La palillería de las ventanas la haremos con palillos de dientes. Los cortamos, aplicamos silicona a cada lado y los pegamos por detrás. Procedemos a pegar entre sí las 4 paredes. Vamos con las paredes frontales del desván. Volvemos a alinear 14 palillos y los unimos con otros transversales, de forma que vamos formando un triángulo. Cortamos lo que sobra por debajo. Trazamos 2 rectas formando un triángulo. Y lo cortamos. Hacemos otra exactamente igual. A una de ellas le podemos hacer una ventana. Yo la voy a hacer redonda, para lo cual usaré un trompo con el complemento correspondiente. Pero si lo prefieres, puedes hacerla cuadrada, como las anteriores. Le hacemos el cristal con el plástico y la palillería. La pegamos. Pegamos también la parte trasera. Cortamos 2 trozos de cartón con las medidas correspondientes para el tejado y les trazamos unas rectas, separadas entre sí a 1,5 cm, para que nos sirvan de orientación al pegar las tejas. Los pegamos. Cortamos otro trozo de cartón para el suelo. Con los palillos finos podemos hacer unos zócalos para la base de la casa. Hacemos lo mismo en la separación entre las 2 paredes. Por supuesto también en el lado de atrás. Comenzamos a pegar las tejas. Si la última no cabe entera, la cortamos.
La siguiente fila la comenzamos por donde terminamos la primera. Llegados a este punto, paramos para ponerle aquí una chimenea. Continuamos colocando las tejas. Las colocamos también por el otro lado. Completamos el marco de la pared del desván. También por detrás. Colocamos la terminación de las tejas. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, añade a tu comentario un dibujo de una casita. Seguimos con el Titanic. Usaremos palillos de 200 milímetros de largo por 25 de ancho. Le cortamos a uno de ellos uno de sus extremos, para después en ese mismo lado cortarlo en forma de punta. Cogemos otro palillo y lo pegamos al primero. De forma que por el otro extremo sobresalga un poco. Cortamos el pico a ras del primero. Volvemos a hacer lo mismo varias veces, hasta un total de 7 u 8 palillos. Ya tenemos el casco. Ahora usaremos estos palillos más delgados, de 110 milímetros por 10. A dos de ellos les cortamos las puntas. Y los pegamos a la cubierta. Este otro palillo tiene una medida de 150 milímetros de largo por 17 de ancho. Lo cortamos con la longitud de los dos anteriores. Le pintamos unas ventanitas. Lo pegamos encima de los dos anteriores. A un palillo de los finos le cortamos un trozo pequeño para pegarlo delante. Ahora cortaremos dos trozos de los palillos medianos, con una longitud tal que sobresalgan ligeramente por delante. A uno de ellos le dibujamos unas ventanas en el frontal. Los pegamos entre sí. Los pegamos sobre la pieza anterior. Le pintamos ventanas laterales. Otro trozo de la misma medida lo cortamos un poco más corto que el anterior. Le dejamos los dos picos delanteros. Lo pegamos de esta forma. Un palillo de los finos lo cortamos con la misma medida. Y lo pegamos encima. Con este palillo redondo hacemos las chimeneas. Cortamos con un poco de ángulo para que las chimeneas queden algo inclinadas.
Obtenemos 4 trozos y los pegamos procurando que haya una separación equidistante entre ellos. Con cinta aislante podemos darle una mejor apariencia a las chimeneas. Volvemos a los palillos más anchos para cortar dos extremos y pegarlos a la proa y a la popa. A un palillo le cortamos una tira pequeña. La cortamos a medida para pegar en los laterales de la proa. Con dos palillos de dientes haremos los mástiles. Les cortamos los extremos. Hacemos un pequeño agujero en la proa y en la popa para meter los mástiles. Los pegamos. Con hilo fino unimos los mástiles. Lo enrollamos a un palillo de dientes. Cortamos el palillo por los dos lados. Y lo pegamos a la proa. Enrollamos al primer mástil añadiendo silicona para que no se salga. Hacemos lo mismo en el otro mástil. Cortamos el hilo y hacemos lo mismo que en el otro extremo. Si has llegado hasta aquí, añade a tu comentario un barquito. Terminamos con este Fórmula 1. Usaremos estos palitos de 150 milímetros por 17. Le cortamos las puntas a uno de ellos. Cortamos dos trozos de unos 5 centímetros cada uno. Cortamos otros dos trozos iguales y los pegamos transversalmente para unir las tres piezas anteriores. Le damos la vuelta al conjunto y cortamos un trozo con esta medida. Lo dividimos en dos triángulos, de esta forma.
Pegamos las dos piezas por su lado más largo, en la parte delantera. Cortamos otro trozo con esta medida. Y lo pegamos encima. Ahora cortaremos otro trozo con esta medida. Y le trazamos una recta desde 1/3 de su lado largo hasta el centro del lado corto. Cortamos por ahí. Hacemos otra pieza igual. Y las pegamos aquí. Con esta medida cortamos 4 trozos. Y los pegamos así. Con esta medida cortamos un nuevo trozo. Marcamos por aquí. Y desde esa señal trazamos una recta hasta la otra esquina. Cortamos por aquí. Y hacemos otra pieza igual. Las pegamos así. A cada lado. Ahora taparemos esto. Tapamos estos dos lados. Cortamos un trozo con esta medida. Y lo cortamos diagonalmente. Los pegamos así. Cortamos dos esquinas pequeñas y las pegamos así. Las ruedas las haremos con cartón.
Hacemos los agujeros para los ejes. Los ejes los hacemos con palos de brocheta. Les pegamos 4 rollos de cartón fino para que no se muevan por los lados. Metemos las ruedas. Hacemos el alerón trasero. Solo nos queda el alerón delantero. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Has visto el vídeo completo. Puedes añadir a tu comentario un dibujo de un coche. Y si el vídeo te ha resultado interesante, por favor, dale al like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.